Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Sixman, donde hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Y es que hoy os voy a traer los que para mí están siendo los 5 equipos que mejor están haciendo las cosas esta postemporada en la NBA, y por lo tanto los 5 equipos que sobre el papel más han mejorado de cara a la temporada que viene. Bueno, pues como os estaba diciendo, hoy vamos a hacer un vídeo que tenía especial ganas de hacer porque normalmente no suelo hacer tantos vídeos enfocados a los equipos y normalmente ya sabéis que suelo enfocar más mi contenido a vídeos donde hable de jugadores, ya sea pues porque lo están haciendo mejor, lo hacen peor, en X contextos. Pero este caso es un vídeo donde voy a traer los que para mí están siendo los 5 equipos que mejor están haciendo las cosas y por ende que más han mejorado. Y he de deciros que tengo muchas ganas de hacerlo. Es verdad que también estos vídeos me llevan muchísimo trabajo porque tengo que hacer un montón de gráficas y tal, así que nada, sobre todo os pediría dos cosas un montón: que apoyéis este vídeo un montón, de like, suscribiros, compartir y esas cositas, pero sobre todo suscribiros, y lo más importante, comentadme si os molan este tipo de vídeos, si no os molan, porque es verdad que son vídeos que no suelo traer tanto, pero a mí personalmente me gusta porque me gusta apoyarme en las gráficas. Creo que es interesante también analizar equipos que están haciendo bien las cosas y tal, así que nada, vamos a ir de lleno porque tampoco me quiero entretener, porque va a ser un vídeo yo creo que tirando a larguillo, porque vamos a hablar de 5 fantásticos equipos. Y vamos a empezar hablando de uno que sinceramente es el equipo de mi amigo, de uno de mis mejores amigos, y me hace mucha ilusión empezar porque es un equipo que creo que a todos los que nos gusta el baloncesto nos ha hecho ilusión que este equipo haya hecho ya tan bien las cosas como lo han hecho los Denver Nuggets. Y es que los Denver Nuggets es un equipo que ha hecho muy bien las cosas este verano. Y como ya sabéis, siempre al empezar a hablar de un equipo me gusta empezar por esta pantalla. Y es que hay que repasar antes un poquito de cosas importantes. Y es que los Denver Nuggets hace 2 años tuvieron una temporada muy buena, donde empataron a récord con los Oklahoma City Thunder, donde quedaron 57-25. Simplemente que este año tuvieron un poco una peor temporada en una conferencia oeste más compleja, donde cada año mejoran más, los equipos mejoran más, y por ende creo que está muy bien que los Nuggets hayan vuelto a confiar en este equipo, hayan vuelto a apostar, hayan hecho una gran agencia libre y en general unos buenos traspasos para volver a hacer una plantilla competitiva donde muy probablemente vuelvan a superar las 50 victorias y probablemente superen este 4º puesto que veis ahí que hicieron la temporada pasada. Es un equipo que, como veis, en cuanto a draft capital, es verdad que es el peor con diferencia de todos los que vamos a ver. Es un equipo que solo tiene 4 primeras rondas, una segunda y 0 swaps, y de esas 4 primeras, lógicamente, si no me equivoco, solo tienen una traspasable porque las otras 3 están restringidas por la regla, por la Stepien Rule, lo cual pues lo quiero decir que está bastante restringidos en ese aspecto y que me parece importante destacar. Sí que quiero destacar para empezar que, lógicamente, como ya todos sabéis, renovaron a David Adelman después de unos playoffs que creo que superó expectativas. Lógicamente hay que ver si realmente es un entrenador que da para ser un buen entrenador en la NBA o está siendo simplemente un entrenador de paso. Y luego, importante destacar, que es el único que vais a ver con un asterisco, y es que Ben Tencer estaba supuestamente situado como el supuesto general manager interino hasta que pusiese un nuevo general manager, pero es que el otro día, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Lo estaréis viendo por pantalla, pero bueno, no sabéis que Michael Porter Jr. tiene un canal, y nada, pues comentó que uno de los jefes que hay dentro de los Denver Nuggets es realmente el que estaba haciendo actualmente de general manager, que es un hombre que se apellida Wallace, no me acuerdo de su nombre. Y nada, que a ver, de momento tienen que buscar un general manager, pero bueno, ya sea el Wallace o Ben Tencer, han estado haciendo las cosas bastante bien. Pero el caso es un equipo que, como veis, además, pues fue muy bueno ofensivamente, pero tuvo también carencias defensivas, con ese ratio ofensivo de 116.0 por cada 100 posesiones, poniéndoles como el 22º equipo en cuanto a defensa de la NBA, lo cual es complicado, y afrontaban una postemporada donde tenían que cambiar las cosas para tratar de conseguir este 2º campeonato en la franquicia y un poco pues en la etapa de Jokic. Entonces nos plantamos en un equipo que ha cambiado mucho, ¿vale? Y un equipo que a mi gusto es mucho más completo. Entonces, como ya sabéis, me voy a quitar primero para ver el equipo, y es que tenemos en la alineación titular Jamal Murray, Christian Brown, Cameron Johnson, Aaron Gordon y Nikola Jokic, con una segunda unidad mucho mejor que la temporada pasada, con Bruce Brown, Jordan Strausser, Tim Hardaway Jr., Peyton Watson y Jonas Valanciunas, además de una tercera línea que sí que se mantiene con el año pasado, con Jalen Pickett, Hunter Tyson, Thignagy y Darron Holmes, y Tamar Bates, ¿vale? Que como vais a estar viendo, vais a ver que normalmente en todos los equipos he puesto un jugador con asterisco porque, como sabéis, prácticamente todos los equipos de la NBA suelen entrar a las temporadas con 14 jugadores porque tienen permitido eso, aunque lógicamente ya sabéis que tienen disponibles hasta 15 puestos con contrato regular.
pero por no dejar el hueco libre he puesto al jugador personalmente que yo creo que de los two-way que tenga cada equipo van a darle a lo mejor un poco más de protagonismo, y creo que ese va a ser Tamar Bates, aunque bueno, en el caso de los Denver Nuggets a lo mejor también se lo dan a Curtis Jones porque ha tenido una muy buena Summer League, pero bueno, en principio confío en Tamar Bates, que es un buen defensor de perímetro y creo que puede tener cierto minutaje, pero vamos, que supongamos que no va a tener, pero bueno, lo que os digo, los que veis con asterisco es que básicamente son jugadores two-way, ¿vale? Por repasar la plantilla, en primer lugar, lógicamente, el eje principal de este vídeo, o de este equipo, es, lógicamente, el añadir a Cameron Johnson a esa alineación titular en vez de Michael Porter Jr., un jugador que tiene similitudes y que tiene diferencias. Lógicamente, la principal diferencia es el contrato, que es lo que ha permitido también poder luego adquirir prácticamente por el mismo precio, inclusive un poco menos, a Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. y además a Jonas Valanciunas en un trade que fue directamente por Dario Saric, lo cual me pareció una masterclass porque Dario Saric probablemente sea uno de los peores o el peor jugador de la NBA. O sea, yo personalmente creo que es el peor jugador de la NBA y pues le das por Jonas Valanciunas, que va a ser un buen pivot suplente, por lo menos esta temporada por detrás de Nikola Jokic. Y lo que digo, Cameron Johnson, un jugador que también te va a dar espaciado, que también te va a dar tiro, un tío que también puede poner la pelota en el suelo, pero que probablemente también sea mejor que defensor de Michael Porter Jr., aunque ya sabéis que yo opino que Michael Porter Jr. es un defensor infravalorado. Lógicamente a lo mejor el techo ofensivo va a ser un poco más limitado, pero también hemos visto un gran salto de Christian Braun, vas a querer darle protagonismo ofensivamente a los jugadores del banquillo, por lo cual consigues a lo mejor un jugador de rol más completo en Cameron Johnson que Michael Porter Jr., aunque el techo ofensivo sea un pelín peor, pero lógicamente te va a dar un poco mejor defensa y lógicamente va a dar más protagonismo ofensivamente al banquillo, por lo cual creo que va a complementar mejor a la plantilla. No creo que sea ni mucho mejor jugador de Michael Porter Jr., ni mucho menos, pero ya sabemos que todos, principalmente ese traspaso estaba hecho para crear ese espacio que es en el que han podido meter a Valanciunas, Bruce Brown y Tim Hardaway Jr., y al final realmente Cameron Johnson y Michael Porter Jr. son jugadores que en el sistema de Denver van a tener un impacto más o menos similar, lo cual por eso está bien, porque no bajas realmente el nivel de la alineación titular y mejoras mucho el banquillo con ese espacio que has creado. Además, pues lo que comento, tienes un equipo muy completo, sigues siendo el mejor jugador del mundo, tienes a Aaron Gordon, un grandísimo jugador que es perfecto para esta plantilla, Christian Braun, ya sabéis que ha sido uno de mis jugadores favoritos esta temporada, un jugador que para mí debería haber ganado el Most Improved Player, y Jamal Murray, que todos les conocemos. Pero bueno, no quiero lógicamente repasar los jugadores que ya todos conocemos de este equipo, sino también repasar un poquito las nuevas adquisiciones. Bruce Brown, que personalmente es que le he puesto como base suplente, porque creo que de verdad va a ser el base suplente si no fichan a un base puro, que está sonando que a lo mejor los Nuggets en este último puesto que tienen del equipo fichan a un base puro, en plan un Malcolm Brogdon, un Cameron Payne, pero bueno, en principio si no lo fichan, yo creo que hará de base puro porque puede hacerlo. Lo cual está muy bien, porque Bruce Brown lógicamente no va a tener el protagonismo que tuvo en su momento, porque hay mucho talento ya en esta segunda unidad, no como cuando ganaron el anillo, pero sí que pienso que va a ser muy importante para ellos, porque es un jugador que puede tener la pelota en las manos, que sabe cómo funciona la franquicia, el equipo, sabe cómo funciona el sistema, y eso es muy importante porque no tiene ese proceso de adaptación. Julian Strawther, personalmente tengo muchas esperanzas para él en esta tercera temporada de NBA, creo que va a tener un rol más importante, sobre todo vimos en playoffs que puede ser un jugador que de verdad aporte puntos a este equipo. Luego Tim Hardaway Jr., un tirador puro, por el mínimo, creo que es una gran adquisición, a pesar de que ya sabéis que yo no es mi mayor amado por sus tiempos en Dallas, pero me parece una buena adquisición. Y luego dos jugadores importantes que quiero repasar antes de pasar, ¿vale? Lógicamente, el primero es Peyton Watson, un jugador que yo tengo muchísimas esperanzas en él para esta temporada. Creo que va a tener una breakout season muy importante para los Nuggets, de verdad lo pienso, creo que ya va siendo un rol importante dentro de la plantilla, pero creo que este año aún más. Jonas Valanciunas, que bueno, me voy a quitar de nuevo porque es que voy a estorbar ahora. Creo que va a ser un muy buen pivot suplente para el equipo y creo que sobre todo va a dar un poco espacio a que Darron Holmes, un jugador que ya sabéis que yo tengo muchas esperanzas en él, que no jugó en toda su primera temporada de rookie, tenga un rol más residual por detrás de Jonas Valanciunas como pivot suplente, pero que supongo que ya el año que viene ya será el pivot suplente por delante de Valanciunas, pero que también va a poder tener minutos jugando de 4, jugando de 5 cuando no está Valanciunas, cuando no esté Jokic. De verdad, creo que va a tener más minutos de lo que nos pensamos, creo que va a ser... Tiene una rotación interior por fin buena los Nuggets y creo que complementándolo con estos otros 4 jugadores, más Jalen Pickett que te puede dar algún que otro buen minuto también, más la alineación titular que tienen fantástica. Entonces ahora vamos a pasar a hablar lógicamente del protagonista de este equipo y que lógicamente, como todos sabéis, es Nikola Jokic.
Para mí, ya sabéis que tendría que haber ganado el MVP, pero bueno, lógicamente Shea también hizo una temporada increíble, pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es el mejor jugador del mundo, un jugador que, lógicamente, va a tratar de llevar a estos Nuggets a un segundo campeonato donde viene a hacer una temporada increíble, o sea, más de 36 minutos, casi un triple doble de 30 puntos por partido, donde ha promediado 29,6 puntos, 12,7 rebotes, 10,2 asistencias, 1,8 robos, además, con esos porcentajes absurdos que ya sabéis que tiene Jokic, 58%, 42%, 80% de tiros libres, o sea, absurdo, como ya digo, o sea, de verdad, el mejor jugador del mundo para mí, sin ningún tipo de duda, que para mí creo que lógicamente se planta ante la temporada, probablemente con el mejor equipo que ha tenido nunca alrededor suyo, una plantilla de muchísimo talento, con una segunda unidad increíble, de verdad, la segunda unidad yo creo que mejor ha tenido, además con un buen pivot suplente que lo respalde por primera vez en su carrera, inclusive con dos, os diría, con Jonas Valanciunas y Darron Holmes. Y creo que va a depender principalmente, lógicamente, de la temporada de él mismo. Lógicamente lo va a hacer muy bien, pero el cómo se sepan adaptar estos jugadores de complemento, estos Tim Hardaway Jr., cómo juegue Darron Holmes junto a él, cómo juegue Jonas Valanciunas los minutos que no esté Jokic disponible, cómo juegue, no sé qué deciros, el propio Cameron Johnson. Creo que todas estas personas o estos jugadores que se han metido en todos los Nuggets van a probablemente elevar todo su juego alrededor de Jokic. Entonces creo que, lógicamente, como todas las temporadas, es la pieza fundamental de este equipo, todo va a girar en torno a él y creo que, se plantan sin ningún tipo de duda para mí como uno de los 3 mejores equipos del oeste, junto a los Oklahoma City Thunder y a los Houston Rockets. Con todo esto dicho, vamos a pasar al segundo equipo que lo acabo de literalmente mencionar hace un segundo, que son los Houston Rockets. Para mí, otro de los 5 equipos que mejor han hecho las cosas este verano dentro de la NBA. Un equipo que va a tratar de conseguir su tercer anillo, sobre todo su primer anillo en este siglo XXI, porque ya sabemos todos que consiguieron ese back-to-back con Hakeem Olajuwon como su estrella, es decir, uno de mis jugadores favoritos de la historia. Y un equipo que, lógicamente, el año pasado con un Ime Udoka y con un Rafael Stone de general manager que está haciendo muy bien las cosas, que se centró principalmente en el lado defensivo, donde fueron el cuarto mejor equipo defensivo, como veis ahí, con un ratio defensivo de 110,8 por cada 100 posesiones, pero que lógicamente tuvo sus problemas defensivos. ¿Qué pasa? Claramente se ve que es un equipo que ha estado en ascendencia, un equipo que estuvo varios años por el fondo de la tabla del oeste, tuvo ya hace 2 años, este año que casi estuvo a punto de entrar en el play-in, y ya tuvo lógicamente el año pasado donde quedaron segundos y tuvieron una gran temporada. Y es verdad que fueron eliminados en primera ronda por los Golden State Warriors, pero estuvo bien que ya tuviesen una gran temporada regular, adquirieran experiencia en playoffs y creo que ya se van a plantar, como les pasó a los Thunder en ese momento, ante su primera temporada de verdad seria, donde han hecho las cosas muy bien y se plantan, lógicamente, para tratar de ganarlo todo. Y es lo que han hecho, es la apuesta que han hecho y me parece fantástico. Y lógicamente su apuesta principal ha sido en torno a ese hombre que veis en el medio de la pantalla. Y es que la alineación principal que va a tener los Houston Rockets, un equipo que para mí es el equipo más profundo de toda la NBA, que tiene a Fred VanVleet, a Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith y Alperen Sengun como el quinteto titular, con Reed Shepard, Josh Okogie, que ha sido su adquisición final para completar la plantilla, Dorian Finney-Smith, Tari Eason y Steven Adams, y en su tercera unidad jugadores de mucho talento como Aaron Holiday, Jason Tate, Jeff Green y Clint Capela, además de Demon Harris, que le he puesto como lo que os he comentado del jugador two-way, ¿vale? Personalmente es una plantilla que me encanta. Creo que les falta un tirador puro desde el banquillo. Me hubiese gustado que en vez de Josh Okogie se hubiesen hecho con algún jugador del estilo de un Sam Merrill, un Duncan Robinson, pero bueno, lógicamente, un jugador de menor nivel. Yo, de todos los veteranos que había por el mínimo, me hubiese encantado que se hiciesen con Malcolm Brogdon, pero bueno, entiendo que no lo hacen porque quieren hacer una gran apuesta por Reed Shepard esta temporada como su combo guard principal desde el banquillo, que les dé tiro, que les dé espaciado y que les dé manejo de balón. Y sinceramente, me encanta, estoy completamente abierto a eso. Me parece que está guay que apuesten por su pick número 3 del draft, porque es un pick número 3 del draft, y me parece muy bien que los Houston Rockets claramente vayan a hacer una apuesta por él, porque si se sonaba que podían hacerse con Cameron Payne, con Malcolm Brogdon, con alguien de ese estilo, claramente eso pues le iba a quitar minutos, lógicamente, a Reed Shepard, pero bueno, creo que con eso claramente demuestran que quiere hacer una apuesta importante. Pero vamos, yendo directamente a las adquisiciones que han hecho este verano, creo que, en general, para empezar, renovar a los 3 jugadores de abajo, tanto a Jeff Green, Jason Tate y Aaron Holiday por la mínima, me parece que está muy bien, porque son 3 jugadores muy buenos, cada uno en su posición, cada uno aportando cosas distintas. A mí Aaron Holiday ya sabes que me gusta mucho, Jason Tate también, y Jeff Green es un gran veterano. Y luego Clint Capela, 3 años, 21 millones, me parece bestial. La renovación de Steven Adams es muy buena.
Tari Eason, el Terror Twin, lógicamente ya lo conocéis, pero sobre todo Dorian Finney-Smith por la mid-level me parece fantástico porque les va a dar un jugador versátil en defensa, que además va a ayudar en el rebote a pesar de que ya no era el jugador tan atlético que era antes en Dallas. Un tío que además, sobre todo, lo que os digo, va a espaciar y va a darles realmente un buen tirador del ala de la esquina, lo cual está muy bien. Y luego Josh Okogie, ya sabéis, un perro de presa defensivo en la zona perimetral. Y Reed Shepard, pero sobre todo, pues bueno, gran renovación. Todo esto, lógicamente, lo hizo posible esa renovación de Fred VanVleet por 2 años 50 millones, cobrando 25 anuales. Lógicamente, eso abrió muchísimo espacio salarial para poder hacer estas gestiones antes de llegar al primer apron y todas las aprons en general, lo cual estuvo muy bien. Lógicamente esto también permite que Amen Thompson entre en la alineación titular, pero bueno, principalmente hay que hablar de Kevin Durant, jugador que va a ser la estrella del equipo, va a ser la estrella del equipo. Un jugador que por fin, ya sabéis que yo he incidido mucho en esto y es que es muy importante, por fin va a poder no tener que ser un jugador que se sobreesfuerce en tareas defensivas porque no tiene buenos defensores alrededor. Jabari Smith Jr. creo que va a ser un jugador que va a aportarle muchísimo a Kevin Durant porque va a abrirle el campo, va a ayudarle, va a hacer todas esas tareas sucias que tenía que hacer siempre Kevin Durant innecesariamente estos últimos años, tanto en Brooklyn como en los Suns, que le quitaba muchísima energía a la hora de atacar. Las va a hacer Jabari Smith, y creo que eso es bestial. Jabari Smith es un grandísimo defensor desde la posición de 4, un jugador que también espacia el campo, a mí me encanta, ya os he dicho que me parece que tiene un techo mucho más alto de lo que parece, y creo que va a ser un complemento perfecto para Kevin Durant, que le va a permitir ponerse un poco más en esta posición de 3, no tener que tener emparejamientos tan físicos, y creo que personalmente esto para él va a ser muy beneficioso. Sí que puede haber algunas dudas con el espaciado en este equipo porque realmente los únicos 2 jugadores que tiran bien realmente son Jabari Smith si tira bien, porque nunca se sabe del todo, tampoco es que sea un fantástico tirador de élite, y Kevin Durant. Fred VanVleet hay que ver qué tira de 3, lógicamente de tiros de campo ya sabemos que no es el más eficiente, pero hay que ver cómo tira de 3 y luego principalmente cómo ha tirado el Penn Sengun y si Amen Thompson muestra una ligera mejora, pero en principio, con Kevin Durant en la alineación titular, muchos problemas no tendrían que tener. Defensivamente también es un equipo muy completo. También Alperen Sengun te va a dar ese playmaking, te va a dar ese rebote, te va a dar esa magia que tiene el pivot turco desde la posición del 5. Y es que creo que es un equipo muy completo porque tienen también un dúo de pivots muy bestia desde el banquillo con Steven Adams y Clint Capela. Tari Eason y Dorian Finney-Smith les van a dar muchísimo. Creo que es un equipo muy completo que va a poder emparejarse con cualquier equipo en el lado defensivo. Y sí, para mí ya lo he dicho, principalmente a mi gusto lo que les falta es ese microondas de banquillo, ese guard que claramente les dé una versión distinta a lo que claramente te dan Amen Thompson y Fred VanVleet. Yo me hubiese gustado que hubiesen apostado por un Malik Monk o algo del estilo, pero bueno, lo que os digo, creo que esto es claramente porque quieren hacer una apuesta importante, por lo menos a principio de temporada, por Reed Shepard, y si Reed Shepard les da un buen nivel pero tampoco de élite, muy probablemente hagan un movimiento a por un jugador mejor, y si no, pues si le juega muy bien, lógicamente pues confiarán en él y no tendrán que hacer ningún movimiento a por un jugador más del estilo que yo estoy planteando. Pero vamos, que estoy muy contento con los Rockets, creo que han hecho las cosas muy bien y lógicamente, lo que os digo, los Houston Rockets se van a escutar principalmente en este hombre. Y es que Kevin Durant se planta ante la temporada de sus 37 años, donde viene a hacer una temporada magnífica. Ya sabéis que yo siempre incido en lo mismo a la hora de hablar de Kevin Durant esta temporada, pero es que me parece importante reseñar que es que este hombre a principio de temporada estaba entre el top 3 para ganar el MVP durante los primeros 15 o 20 partidos con los Suns, hasta que los Suns empezaron a ser muy malos. Y es importante porque es real que este tío de verdad, aunque no sea el Kevin Durant élite, sigue siendo el Kevin Durant al 95%, y Kevin Durant al 95% sigue siendo uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Un tío que ha promediado en 36 minutos por partido, 26,6 puntos, 6 rebotes, 4,2 asistencias, con esa eficiencia de nuevo tan característica de un tío como él. O sea, 53% en tiros de campo, 43% de 3 y 84% en tiros libres. Creo que Kevin Durant no va a darle solo ya esa capacidad anotadora, sino ese creador de tiros, ese generador de tiros desde el perímetro, un tío que sepa o que se pueda tirar los tiros en los momentos importantes en playoffs, al que le puedas dar la pelota cuando quema, el que te pueda sacar de esos momentos que muchas veces Houston sufría, de momentos un poco donde se le atascaba el partido porque no tenía ese jugador que le saque de ahí. Y creo que, vamos, Kevin Durant ha sido lógicamente un jugador, va a ser un jugador increíble para ellos. Estoy súper contento porque es que creo que es perfecto para los Rockets. Lógicamente te da una ventana un poco corta porque probablemente tengas con Kevin Durant 2-3 años para ganar el anillo con él. Ya luego, pues bueno, también lo bueno de este equipo es que al final, a pesar de ser un equipo muy joven, siguen teniendo muchísimo futuro a pesar de que se les vea Kevin Durant, que eso también lo que creo que es lo importante. Pero lo que os digo, es un equipo que además, a pesar de que va a ser ya muy bueno de por sí, todavía tiene cosas que puede mejorar el tiro, puede hacer traspasos, es decir,
tiene muchas cosas abiertas y creo que es lo más importante para los Houston Rockets. Todo esto dicho, vamos a pasar a nuestro tercer equipo del vídeo. Lo que digo, ya me diréis que os está pareciendo este vídeo o este tipo de vídeo hablando más de equipos en concreto. Y es que hay un equipo que no podía no meter en este vídeo. Y es que es un equipo que me hace mucha ilusión, a mi gusto, lo bien que está haciendo las cosas. Y sí, me da igual si a la gente le parece que los Magic están haciendo peor, mejor las cosas, si están pagando más o de menos en ciertos traspasos. A mí me parece que los Magic han hecho lo que tenían que hacer y estoy, vamos, o sea, es que estoy completamente abierto a ver la temporada de los Magic porque es que me tienen muy emocionados. Es uno de los equipos que más ganas tengo de ver y tengo muchas expectativas puestos en ello. Lógicamente un equipo que va a tratar de ganar su primer anillo, ya con las finales estas perdidas de Dwight Howard o Shaquille O'Neal, con un Jamahl Mosley que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Para mí ya sabéis que es uno de los entrenadores, uno de los mejores entrenadores de la liga actualmente, y ya sabéis que a mi gusto muy infravalorado, un tío que es uno de los, o el mejor entrenador defensivo de toda la NBA. Para mí los esquemas defensivos de él son increíbles, 109, además, bueno, es que ya veis el ratio defensivo, o sea, fue el segundo mejor ratio defensivo, y sí, los Thunder fueron increíbles defensivamente también, pero me parece que es mejor entrenador en cuanto a esquemas tácticos defensivos Jamahl Mosley que Mike Garland. Lo que pasa es que, o sea, los jugadores individualmente defensores de los Thunder son extremadamente buenos. Pero lo que os digo, un equipo que el año pasado también sí que tuvo un poco una mala temporada, sobre todo también debido a las lesiones de Franz Wagner, Paolo Banchero, pero bueno, realmente no se vieron bien ofensivamente. De ahí que también destacar que fueron el 27º equipo en ratio ofensivo de la NBA, lo cual es jodido. Fueron duros de ver, o sea, la verdad que los Magic el año pasado fueron duros de ver, sobre todo ofensivamente hablando, pero que creo que este año van a tener una temporada por encima de las 50 victorias, lo tengo bastante claro. O sea, creo que este año los Nuggets, a ver, esto os puede parecer un poco flipada, ¿vale? Pero para mí este año los Magic van a estar peleando por ser el número 1 de la conferencia este. De verdad que lo pienso, creo que es un equipo que para mí... Yo si tuviese que hacer una apuesta, de verdad que diría que van a ser los primeros del este. De verdad que lo pienso, es que creo que tienen ese potencial. Van a pelear ahí con los Cavs y con los Knicks probablemente, pero yo creo que va a estar entre ellos y los Cavs ese número 1. Y al final es un equipo que de picks sí que va un poco mejor, 5 de primera ronda, 10 de segunda y 0 swaps. De ahí también que quería destacar que es verdad que yo critiqué mucho en su momento el traspaso este que hicieron, donde dieron 3 segundas rondas por subir en el draft para coger a Noah Penda, pero bueno, ahora viéndolo con retrospectiva, realmente con todos los picks de segunda ronda que tenían, tampoco lo veo mal subir, o sea, gastar 3 picks de segunda ronda pero ir a por el jugador que tú quieres, o sea, que eso, guay. Ante todo esto que he comentado, ¿qué nos plantamos o ante qué plantilla nos plantamos? Pues para mí ante una plantilla sinceramente muy prometedora. Y es que estos Orlando Magic, si se mantienen sanos, porque eso lógicamente hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, si se mantienen sanos, se plantan con el siguiente equipo. Jalen Sachs como base titular, con Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero, y he puesto a Wendell Carter Jr. porque ahora lo comentaré, pero bueno, tengo la sensación de que va a ser el titular. Tyus Jones, lo cual me parece increíble. Anthony Black, Tristan da Silva, Jonathan Isaac y Goga Bitadze como segunda unidad. Y luego, como fondo armario, Jace Richardson, Ethan Thompson, Jet Howard, Noah Penda y Mo Wagner. De sacar lo que digo, Ethan Thompson, jugador two-way, que creo que puede tener algún que otro minutillo, pero bueno, una segunda unidad con jugadores muy prometedores para el futuro, como Jace Richardson, Jet Howard y Noah Penda, pero bueno, sobre todo Jace Richardson, lo que me parece muy guay por parte de los Magic, que sigan apostando por jugadores jóvenes para este fondo de armario. Creo que tiene piezas muy interesantes. Para empezar, Mo Wagner, para mí, probablemente, a ver, ¿es el mejor pivot de todos estos tres? Para mí, sí. Pero viene de estar lesionado, no sé cuántos minutos va a tener. De momento creo que inclusive he leído que no va a empezar a lo mejor la temporada jugando. Por eso le he puesto como tercer pivot. Pero vamos, para mí a lo mejor es el mejor de todos, ¿vale? ¿Qué pasa? Creo que de verdad Wendell Carter Jr. va a ser el pivot titular, porque creo que es este tío, si vuelve a jugar como jugó hace 2 años, sobre todo estos 2 primeros años en Orlando que fueron increíbles, creo que tienen un muy buen pivot. Pero si Wendell Carter va a tener una temporada como la del año pasado, que fue muy mala, creo que a pesar de que Goga Bitadze también me parece un muy buen pivot, y con Mo Wagner creo que sí que van a tener que reforzar esa posición 100% de cara a playoffs, por lo menos para el pivot titular, porque realmente con Mo Wagner y Bitadze como tus 2 pivots de rotación no vas a ganar un anillo, lo más probable. Además de eso, lógicamente, destacar las adquisiciones principales, porque sí diréis, ¿cómo ha podido ser un equipo que mejora tanto si realmente no ha hecho tanto? Pues sí ha hecho tanto, porque se ha deshecho del contrato de Kentavious Caldwell-Pope y sí, dio varias primeras rondas, pero ha traído a Desmond Bane, y Desmond Bane probablemente puede ser uno de los 3 jugadores que más perfectos había para meter en esta alineación titular. Un tío que puede tener la pelota mucho más de lo que la gente piensa, un jugador que es un playmaker mucho mejor de lo que parece, de verdad que es que, a ver, a mí ya sabéis que me gusta mucho, probablemente, o sea,
a lo mejor no tengo una perspectiva tan objetiva de él, pero de verdad que es muy bueno, es un tío que puede poner la pelota en el suelo, que puede crear para los demás. El año pasado que tuvo, este año no, el anterior, donde tuvo las lesiones todas estas en Memphis, donde a principio de temporada tuvo muchísimo protagonismo, creo que, aunque a lo mejor estadísticamente y en porcentajes no fue tan espectacular, los que vieron esos partidos de Memphis saben que ese tío tuvo una evolución bestial esa temporada porque se le tiró al fuego a que hiciese todo para el equipo, y creo que eso le ha mejorado mucho como jugador y creo que va a encajar como un guante en esta edición titular. O sea, creo que les va a dar muchísimo, les va a dar un tirador, un jugador que puede estar sin balón, también un tercer anotador, no siempre tenga que recaer todo en Franz Wagner y Paolo, que creo que es muy importante, pero también además traer a Tyus Jones por la mitad de la mid-level por 7 millones me parece increíble. Un tío que también tira 40% en lanzamiento de 3, un gran jugador de catch and shoot, un base puro, que es algo que también a mi gusto le faltaba desesperadamente a Orlando, un jugador, o sea, un base, o sea, que en su momento de Jones era el mejor base suplente de la NBA, pero estos últimos años ha sido un muy buen titular. Pero si vuelve a ser base suplente, Tyus Jones probablemente vuelva a ser otra vez el mejor base suplente de toda la liga, porque es un tío que no pierde la pelota, que asista a sus compañeros, que les pone en situaciones en las que ellos pueden triunfar. O sea, es que me parece que son dos pequeñas adquisiciones, pero que lo cambian todo para los Nuggets. Y sí, es que esos equipos, realmente, los Nuggets, por ejemplo, sí que hemos visto que han hecho muchos movimientos, pero equipos como los Magic, donde tienen jugadores en plantilla que ya saben que van a aportarles, como Anthony Black, como Jonathan Isaac, como Tristan da Silva, Vitadze, Mo Wagner, no tienen que cambiar 55 cosas, pero tienen que hacer estas dos apuestas importantes, sobre todo la de Desmond Bane, donde sacrifican primeras rondas, para poder, con un simple jugador, cambiar mucha parte de lo que es la perspectiva del equipo en el lado ofensivo. Creo que es fantástico para ellos. Lo que digo, Tyus Jones también me gusta mucho, y además, joder, que me gusta muchísimo el pick de J. Richardson, me gusta también en general la apuesta que hicieron por Noah Penda, y sí, lo que digo, tampoco han hecho tantas cosas en cuanto a volumen, pero para mí lo que han hecho, lo han hecho bien, han traído lo que tenían que hacer y han hecho las apuestas que tiene que hacer un equipo que, joder, que es que los Magic son un equipo muy prometedor, que es un equipo que de verdad está haciendo las cosas muy bien, y que no tiene que andarse con tonterías, tiene que hacer ese tipo de apuestas y tirar para adelante con ellas. ¿Por qué? Pues bueno, porque principalmente tienen un capitán del barco, que ya sabéis que es uno de mis probablemente 3 jugadores favoritos de toda la NBA, que ya sabéis que a mi gusto puede liderar perfectamente una franquicia, un campeonato, y que creo que está ante la temporada o ante la primera gran temporada de su carrera. Y es que Paolo Banchero tuvo una lesión importante que le tuvo prácticamente media temporada fuera de los terrenos, y bueno, fuera de los terrenos de juego, que parece esto fútbol, fuera de las canchas de baloncesto, y es un tío que se va a plantar ante sus 22 años, ¿vale? Ante creo que su cuarta temporada y su primera gran temporada. Un jugador que no para de mostrar mejoría, un tío que ha promediado casi 26 puntos por partido, que siempre está por debajo del radar. Yo pienso que este año va a ser uno de los 10 mejores jugadores de la liga, y no tengo ningún tipo de miedo a decirlo. O sea, yo creo que este tío este año va a estar peleando por el MVP, porque creo que Orlando va a estar muy arriba, creo que va a tener una temporada cercana a los 28-29 puntos por partido. Un jugador que también es muy bueno en los rebotes, que ha demostrado también buena capacidad de playmaking, sobre todo la ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Un jugador que en defensa, sí, hay veces que no es el mejor del mundo, pero ni mucho menos es un lastre. O sea, es un jugador que te aporta defensivamente, tampoco va a liderar la defensa porque tiene que estar, sobre todo estos años le han pedido muchísimo en ataque porque es un equipo que le costaba. Desmond Bane le va a abrir muchísimo el juego, Jalen Sachs si tira bien, lo que digo, y sobre todo lo que digo también, si Wendell Carter vuelve a estar bien y tira bien de 3, por lo menos les va a abrir aún más el juego. Por eso digo que si no está bien, es que 100% Mo Wagner tiene que ser titular porque es ideal para este equipo. Y vamos, un jugador que, lo que os digo, es maravilloso, un tío que puede poner el balón en el suelo, que puede crear para sí mismo. De verdad es que yo siempre pienso que es que Paolo, la gente que no piensa que es muy bueno, yo de verdad pienso que es porque realmente no lo ha visto jugar al baloncesto mucho tiempo. Porque si le ves jugar mucho, de verdad te das cuenta que este tío es maravilloso. Y lógicamente tiene que pulir su juego ofensivo porque a veces recae demasiado en el juego de media distancia y tiene que a lo mejor abrir un poco más su juego, a veces ser más agresivo en tara canasta. Lógicamente es que es muy joven, tiene cosas que mejorar, pero vamos, yo soy un creyente a tope de este tío y vamos, para mí lo que digo, creo que han hecho las cosas muy bien. Además, lo que no he comentado, pero bueno, Franz Wagner, que este año a lo mejor no ha sido el mejor, pero creo que va a tener un buen año. Sobre todo, lo que digo es que el espaciado que ahora tiene en la plantilla con Desmond Bane, con Tyus Jones, Anthony Black, que está demostrando que cada vez tira mejor y mejor de 3, Tristan da Silva, que también ha demostrado que ha estado trabajando en el lanzamiento de 3, si Wendell Carter recupera ese tiro, creo que va a ser un equipo que va exponencialmente a subir y a aumentar ese problema que ha tenido de 3, y creo que lo va a mejorar bastante. Entonces nada, lo que digo, entre eso y este señor de aquí, creo que pintan muy bien las cosas en Orlando, y estoy muy a favor de todo lo que han hecho esta postemporada, a pesar de que algunos equipos lo han criticado. De verdad que para mí, un 10.
Me parece muy bien y creo que estos equipos, lo que comento, tienen que hacer este tipo de apuestas porque si no luego nos quejamos, oye, es que Orlando no trata de ganar. Joder, pues cuando luego vaya por Desmond Bane y también haga un sacrificio para conseguir a Tyus Jones con esa mitad de la mid-level, hay que saber apreciarlo. Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar del cuarto equipo del vídeo. Y es un equipo que también me alegra un montón de lo que ha hecho porque creo que es un equipo que tenía que demostrarle a su estrella, uno de los jugadores más infravalorados de toda la NBA, que apuesta y que cree en el proyecto que están haciendo alrededor de él. Y puede ser que no sea a lo mejor el líder perfecto para ese equipo, pero es un equipo que nadie se puede quejar de lo que está haciendo. Y es que los Atlanta Hawks, a mi gusto, están haciendo una off-season impecable. Desde el draft que hicieron el trade donde consiguieron un muy buen pick, consiguieron a Sunnyvale, un jugador fantástico, pero bueno, antes de eso, lógicamente, repasar varias cositas. Primero, hacer un shoutout importante para Onsi Sale, no sé si se dice así su nombre, pero creo que ha hecho muy bien las cosas el general manager de los Atlanta Hawks, y sobre todo, destacar varias cositas. Un equipo que, como veis, fue bastante promedio en general, pero creo que este año va a seguir este trend de ni ser excelso en un lado, pero malo en otro. Creo que en general va a ser un equipo que probablemente esté rondando el 10º en el ratio ofensivo y el 9º o 10º en el ratio defensivo, es decir, un equipo que va a ser muy correcto en ambos lados de la cancha, con Quinn Snyder, un fantástico entrenador que creo que hicieron un fichaje muy bueno, que es verdad que Nate McMillan tampoco era el peor entrenador del mundo, pero que creo que Quinn Snyder les ha dado sobre todo un salto en cuanto a seriedad táctica, que creo que es importante. Y al final, un equipo que sí, que tuvo un anillo, pero tuvo un anillo de los años 50, es decir, que realmente quiere ganar su primer anillo en la época NBA y sobre todo en esta era moderna del baloncesto, que no tiene tampoco mal armamento de picks, que es algo que me parece importante resaltar de ellos, y es que tienen 4 primeras rondas, 5 segundas y 4 pick swaps. ¿Qué es importante? Es importante porque es un equipo que es verdad que dio muchos picks en su momento en el traspaso famoso de DeJounte Murray, pero que con el paso del tiempo ha ido recuperando algún que otro swap y algún que otro segunda, y al final, como el tiempo va avanzando, ya empiezan a tener de nuevo disponibles sus picks de los 2030, 2031, 2032, que lógicamente no pueden traspasar todos por la Stepien Rule, pero dentro de lo que cabe los Atlanta Hawks siguen siendo un equipo que tiene más o menos flexibilidad en cuanto a la hora de incluir ciertos picks y ciertos, pues bueno, en general su baúl de picks no está tan mal como puede parecer o como podía parecer hace 2 o 3 años, ¿vale? Entonces, lo que digo, creo que han hecho muy bien las cosas, creo que es un equipo que se merece este crédito que se le está dando, por el que creo que la agencia libre en general, los traspasos que han hecho han estado muy bien y han manejado muy bien también los assets en los traspasos, porque como vamos a ver ahora, realmente le han dado grandes jugadores de valor que había dentro de su equipo y han conseguido mucho valor, o esperemos que haya mucho valor, sobre todo en cuanto a Porzingis, ¿no? Y es que los Atlanta Hawks, como vemos la alineación titular, que me voy a volver a quitar, tienen la siguiente alineación. Como grito titular, Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Sasser, Jalen Johnson y Kristaps Porzingis, con una segunda unidad muy top con Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker, Bid Crazy, Asa Newell y Onyeka Okongwu, y también jugadores muy interesantes en la tercera unidad, que es algo que es el primer equipo que realmente lo vemos, con Kobe Bufkin, Caleb Houston, Nikola Jurisic, Mohamed Gay y sobre todo Keaton Wallace, el hermano de Cason Wallace, que bueno, es un jugador two-way, pero que el año pasado la verdad que tuvo momentos bastante importantes dentro del equipo y que creo que para ser un jugador two-way es un jugador muy bueno para tener en plantilla. Entonces, todo esto dicho, ¿vale? Repasar primero un poquito el equipo, ¿vale? Lógicamente, hicieron hace nada con los servicios de Caleb Houston, que bueno, para quien no lo supiera, pues le ficharon, pero bueno, es un buen tirador para tener desde el banquillo, porque si quitas un poquito a Luke Kennard, realmente tiradores puros no tienen, y creo que está bien tenerlo. Además, un tío de tamaño que puede ser a futuro algo interesante para los Hawks si esta temporada les da minutos de calidad. Luego, lo que digo, tenemos un fondo de armario interesante con Gay, que tuvo muy buenos minutos el año pasado, Keaton Wallace, y sobre todo quería centrarme en Kobe Bufkin, un jugador que ya sabéis que a mí me gusta mucho, que ha sufrido de lesiones estos 2 primeros años, y también eso lógicamente ha hecho que Quinn Snyder no le dé sobre todo la confianza que necesitaba a lo mejor al volver de la lesión, pero bueno, es que en un equipo como Atlanta tampoco te pueden estar regalando los minutos, pero entre que ha tenido una buena Summer League y que yo no paro de leer que sí que le van a querer dar confianza, creo que este año va a tener minutos de verdad de calidad y regularidad, o eso espero si no se lesiona. Pero bueno, en principio también he puesto a Luke Kennard como base suplente porque creo que es un tío que siempre ha estado infravalorado como ball handler. Creo que este año en los Grizzlies demostró que es un tío que de verdad puede tener la pelota en las manos y que en cierto sentido puede crear un poco para los demás, o por lo menos que puede tener la pelota. Además, pues bueno, lo que digo, una adquisición a mi gusto muy buena por 11 millones anuales, pero un expiring que si juega bien te le quedas, si juega mal le puedes traspasar y es un expiring de 11 millones, lo cual está de locos. Y Nickeil Alexander-Walker, fantástico fichaje, uno de los mejores jugadores de rotación de toda la NBA, muy buen defensor de perímetro, un tío que también puede tirar de 3, que va a abrir el campo y que, bueno, en general
por una mid-level, pero que es un jugador que se estaba rifando toda la NBA. Entonces, un jugador que se está rifando toda la NBA, que te lo lleves tú, no solo es bueno por el hecho de que te lo has llevado tú y no los otros, sino porque también ese jugador ha querido venir a tu equipo, que creo que es algo que no habla nadie, pero que creo que es que también demuestra que los Atlanta Hawks de verdad que están haciendo algo importante. Beat Crazy también, que no ha sido una nueva adquisición, pero que es un jugador muy muy bueno. Y luego pues también repasar lo que digo, a Sunnyvale en el draft, que creo que es un jugador que tiene mucho sentido a la larga para este equipo. Con Trae Young va a jugar muy bien ese juego de pick and roll y esos alley-oops, y es un jugador que va a finalizar bien, que puede ayudar en el rebote. Y Onyeka Okongwu, que es verdad que es un poco de pena porque vuelve a pasar al quinteto suplente, pero bueno, que va a tener un rol prácticamente de sexto hombre porque va a jugar muchísimos minutos con Kristaps Porzingis al lado, y que Kristaps también lógicamente se perderá muchos partidos, o sea, va a ser muy protagonista en este equipo lógicamente, pero bueno, lógicamente hay que hablar. Voy a empezar a hablar lógicamente un poquito tanto de Dyson Daniels, que ya sabemos todos que vino una muy buena temporada. El año que viene tendrán su extensión, así que hay que ver cómo lidian con eso, pero bueno, que es lógicamente el fit perfecto para tener al lado de Trae Young. Zaccharie Sasser, que tengo muchas esperanzas tanto para él como para Jalen Johnson, de estas, tanto del segundo año de Rick Sasser como de esta temporada de Jalen Johnson, a ver si suele estar, pero vamos, creo que tienen ahí en esta posición de 3 y el 4 dos jugadorazos, pero lógicamente la adquisición principal es Kristaps Porzingis, un tío que va a darle la primera opción real de pick and pop que ha tenido Trae Young en toda su carrera, un jugador que les da un salto de nivel importante en esa posición interior, donde pasan de estar con Clint Capela y Okongwu a Porzingis y Okongwu, que son dos jugadores que en este caso sí que se pueden complementar, que pueden jugar juntos, que pueden jugar separados, que pueden repartirse los minutos. Creo que va a ser muy top, les eleva el nivel también defensivo, les da un jugador distinto, creo que está muy bien. O sea, creo que es un jugador que también, por ejemplo, con Sunnyvale se puede complementar muy bien. Puede incluso también jugar muy bien con Gay. Es que Gay también me parece un jugador muy interesante y me da un poco de pena porque el año pasado jugó muy bien y este año a lo mejor no tiene tantos minutos. Le he puesto como falso 5, o sea, como tercer 5, pero podría haber puesto a él donde Newell y a Newell como donde está Gay. Pero bueno, lo que os digo, creo que, a ver, a lo mejor Gay es mejor jugador actual y se merece tener más minutos, pero a Sunnyvale me ha parecido una muy buena apuesta para Atlanta porque creo que tiene mucho sentido. Entonces, lo que os digo, creo que es un equipo que ha hecho muy bien las cosas, no ha sacrificado prácticamente jugadores porque realmente sí, pierdes a Clint Capela en agencia libre, pero es un jugador que ya sabías que ibas a perder y que sí, lo hiciste mal en su momento por no moverle, pero bueno, que tampoco es el fin del mundo por perder a Clint Capela. Y has dado a Terrence Mann, has dado a Georgios Niang, que son dos jugadores que vinieron, pero que tampoco tenían ningún tipo de estatus dentro del equipo. O sea, creo que has dado poco realmente para todo lo que ha mejorado este equipo y sigue teniendo, lo que digo, margen tanto económico para poder hacer algún movimiento, tiene picks, o sea, creo que han gestionado muy bien en general toda esta offseason y estoy muy muy contento con cómo ha hecho la offseason en general Atlanta, que lógicamente ha hecho este equipo en torno al figura de Trae Young. Y es que Trae Young es un jugador que a muchos os puede gustar más, os puede gustar menos, pero yo siempre voy a defender que es una persona que está, a lo mejor no infravalorada, porque creo que con el paso del tiempo ya la gente está empezando a apreciar de verdad lo bueno que es este tío, pero sí que está sobre hateada. Creo que es una persona que recibe muchas veces un hate injustificado, creo que es un tío que, más que nadie, creo que el que más se va a alegrar de la posición en la que se le ha puesto es él, porque lo que os digo, creo que esto es un paso muy importante no solo para Atlanta, para ser mejores, sino para demostrar a Trae Young que apuestas por él, apuestas por el equipo que estás construyendo alrededor suyo, y yo no sé si Atlanta va a pelear por ser la mejor equipo de la conferencia. Yo eso sí que lo pienso de Orlando. A lo mejor Atlanta no es el mejor equipo de la conferencia, pero sí que 100% va a estar entre los 3, 4 mejores, y eso ya para Atlanta es la hostia, por fin pasar a ser realmente por lo menos contender a ser campeón de la conferencia oeste, lo cual está muy muy bien, y al final sí, todo va a girar en torno a este tío que es maravilloso. O sea, 36 minutos, 24 puntos, casi 12 asistencias por partido, un jugador que ha ido mejorando con el paso del tiempo defensivamente, sigue sin ser un gran defensor ni mucho menos, pero por lo menos ha mejorado, se esfuerza. Todos sabemos quién es Trae Young, o sea, un jugador que yo siempre lo he dicho, ni siquiera me parece un súper playmaker top, por ejemplo, como puede ser un Chris Paul o un Tyrese Haliburton, porque es verdad que muchas de las asistencias que recibe son más de entro o me están presionando y las tiro fuera y un compañero la mete, pero lógicamente es un fantástico playmaker, un gran, sobre todo, pasador, que no es lo mismo. Y al final, lo que digo, Trae Young es muy bueno, creo que es un equipo fantástico alrededor suyo y creo que más que nunca tiene una oportunidad excepcional de demostrar su talento esta temporada. Entonces creo que le están brindando la oportunidad perfecta para mostrar todo su potencial. O sea, ya no solo tener a Dyson Daniels, Rick Sasser y Jalen Johnson, es que también tienes a Porzingis, tienes a Noah, tienes a Luke Kennard que te va a dar un tirador puro de banquillo, tienes a Sunnyvale que vas a poder combinarte con él y sigues teniendo a Okongwu además de Gay y lo que he comentado. Entonces creo que Atlanta ha hecho un trabajo fantástico para construir una plantilla alrededor de este señor, mejorar muchísimo y sinceramente es que lo que os digo,
Es que me está encantando todos los equipos que estoy comentando, pues que creo que son equipos que son... Ya no solo hay que valorar si los movimientos que han hecho son mejores o peores, si las piezas que han sacrificado han sido más o menos, sino que han sabido leer bien la situación en la que están. Atlanta tenía que mejorar, sobre todo, no solo para, lo que digo, para demostrar a Trae Young, pero también por hacer una apuesta, porque tiene un equipo real y tiene posibilidades reales de ser bueno en la NBA, y apuesta, y estoy súper de acuerdo con ello. Los Magic, lo mismo. Tienen que ser un equipo que sea agresivo, y son agresivos si van a por Desmond Bane porque es la pieza perfecta para poner en tu equipo, y lo haces, y si te puede salir mejor o peor, pero está bien esa actitud. Lo mismo con los Nuggets, que no puedes desaprovechar la oportunidad de Jokic, y sí, traspasas a MPJ, que es una putada, pero eso abre muchísimo hueco para poder adquirir otras piezas económicamente hablando. Y también lo mismo de los Rockets, que es un equipo que es joven, pero que sin sacrificar grandes piezas, y de hecho jugadores que, lo siento, pero se querían deshacer de Jalen Green, se hacen con una pieza que sí, que no va a ser la pieza fundamental de tu equipo para los próximos 10 años en Kevin Durant, pero te va a dar unos 3 años de élite todavía de él y no te destruye el futuro de tu equipo. Entonces creo que han sido 4 equipos que han leído perfectamente su situación, pero para mí sin ningún tipo de duda, y me da pena haberlo dejado para el final, pero es que como muchas veces hablo de este equipo, lo he dejado para el final para dar un poquito más de protagonismo a otros equipos. Con diferencia, para mí, el equipo que, no el que mejor ha hecho las cosas, porque no es el que mejor gestiones ha hecho, pero sí, con diferencia, el equipo que mejor sabe leer su situación actual, os guste más o os guste menos, son Los Ángeles Clippers. Y es que Los Ángeles Clippers son conscientes que contractualmente están en una ventana de 2 años, por el contrato de Kawhi Leonard y por el contrato de James Harden. ¿Qué hacen? Firman a prácticamente todo el mundo en ese contrato de 2 años, por lo que dentro de 2 años realmente el único contrato que van a tener dentro de los libros va a ser el de Ivica Zubac. Sí, probablemente no ganen un anillo, porque dentro de 2 temporadas va a haber en total, en el fondo, 60 equipos, porque va a ser 30 este año y 30 el año siguiente, que van a tratar de ganar el anillo, y de estos 60 equipos solo van a salir 2 campeones. Entonces, prácticamente las posibilidades son remotas, sobre todo en una conferencia oeste muy peleada, pero he de apreciar esta manera de saber gestionar bien económicamente el futuro de tu equipo sin atarte a largo con nadie, sabiendo que estos 2 años puedes gastar en jugadores veteranos porque no vas a necesitar más de ellos que estos 2 años, y sinceramente me encanta. Un equipo que lógicamente va a tratar de ganar su primer anillo, que ya sabéis que, o veis que fue tercero en ratio defensivo, y eso que terminó siendo inclusive un ratio defensivo igualado al de OKC, por lo que es que tuvo un final de año defensivamente bestial, pero que ofensivamente ha mejorado mucho, por eso que también han sabido leer bien cuáles eran sus flaquezas y en qué puntos mejorar. Y al final un equipo que lleva 2 años seguidos ya estando por encima de las 50 victorias, que este año muy probablemente lo vaya a estar, que en cuanto a picks es verdad que no es el mejor del mundo, pero como veis por lo menos los Clippers están inclusive mejor de picks que los Nuggets, y al final, para empezar, ya sabéis, tienen a mi tenor preferido de la NBA, en Tyronn Lue, lo cual es un puntazo positivo a favor de ellos, porque sí, a lo mejor no es el mejor, porque el mejor será Spoelstra, pero para mí, de los 3 mejores seguro, y mi favorito, entonces eso muy guay, pero sí que quería hacer un shout especial para Trent Redden, porque yo no sabía que era su general manager, y me ha sorprendido lo bien que ha gestionado todo en cuanto a la plantilla, los traspasos que ha hecho, los movimientos en la agencia libre, todas las gestiones. Creo que ha sabido leer bien qué posiciones tenía que reforzar, tanto en el draft, tanto en los traspasos, moviendo una pieza sabiendo que en el futuro iba a adquirir otra pieza en esa posición y que le iba a poder cubrir de nuevo. Creo que ha sido una gestión fantástica, entonces creo que se merece ese shout especial de su parte, pero vamos, lo que os digo, que con el entrenador que tienen y en el fondo que de picks dentro de lo que cabe tampoco son el peor equipo del mundo, los Clippers creo que se plantan ante 2 últimas temporadas que puedes ganar o no puedes ganar, pero tienes asegurado que por lo menos durante los 2 próximos años vas a tener baloncesto competitivo, de nivel, y que oye, nunca se sabe, o sea, ojalá de las casualidad y ganen el anillo, porque no soy de los Clippers, pero me haría ilusión por los jugadores que tienen en la plantilla, ¿no? Ya es que al final los Clippers, ¿vale?, tienen en plantilla actualmente la plantilla más veterana, una de las más veteranas de la historia, donde se encuentran con un quinto titular con James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins y Ivica Zubac, con una segunda unidad de Chris Paul, Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum y Brook López, y Chris Dunn, Cam Christie, Kobe Sanders, Kobe Brown y Yannick Conan Niederhauser. Lo que digo, Kobe Sanders, segunda ronda, va a estar firmado en Chuguay, pero un jugador que es muy interesante, un point forward típico, y vamos, un equipo completísimo. Sí que tienen algún jugador joven interesante como Yannick Conan Niederhauser, que a futuro va a poder darles buenos minutos, y este año como tercer pivot les va a dar buenos minutos, y Cam Christie, que es un jugador que me causa bastante interés, Kobe Brown no tanto personalmente,
Kobe Sanders sí que me parece interesante. Y lo que os digo, a ver, para empezar, que no es extraño, o sea, Chris Dunn le he puesto como tercer base porque es realmente el único base, por así decirlo, que tienen, pero vamos, para mí es mejor que Bogdanovich y que Batum y que probablemente es Chris Paul, o sea, simplemente que le he puesto como tercer base, pero que hay una posibilidad inclusive de que Chris Dunn acabe siendo el escolta titular junto a James Harden y que Bradley Beal haga de sexto hombre, por así decirlo, si Bogdanovich no está jugando bien y les falta anotación desde el banquillo, que yo creo que es una posibilidad muy real de que pase, ¿vale? Pero vamos, que sinceramente, muchos movimientos y muy buenos. Lo que digo, el primero, Yannick Niederhauser en la pick número 30 del draft, en la última pick de primera ronda. Muy buen jugador, o sea, que tiene mucho sentido, te da un perfil de un jugador atlético, shot blocker, intimidador, que tampoco va a ser el jugador más increíble del mundo, pero que es más móvil de lo que parece y que, bueno, que sí va a ser el típico que si es bueno defensivamente de verdad y que sigue siendo atlético y finaliza bien, puede ser o un buen titular o un muy buen pivot suplente típico de banquillo que te da muy buenos 20 minutos y es un buen jugador, sobre todo porque no tiene 19 años, tiene 22, o sea, es veteranillo, pero vamos. En cuanto a adquisiciones reales, primero, lógicamente ya lo sabéis todos, ficharon por la mínima a Chris Paul, lo cual me pareció muy top. Lógicamente ya sabemos que él quería irse a vivir a Los Ángeles para estar cerca de su familia y regresa al que probablemente sea el mejor jugador de su franquicia de nuevo, lo cual está muy guay porque van a tener por lo menos los Clippers 48 minutos de puro juego de base de élite, lo cual es muy top porque James Harden cuando no estaba muchas veces se les atragantaba un poco esos momentos donde realmente no había juego. Y Chris Paul lógicamente les va a dar mucho, además es un tío que el año pasado jugó 82 partidos y que sí, no es el mejor del mundo ya, pero bueno, como base suplente sigue dándote muy buenos minutos. Renovaron a Nicolás Batum por un buen contrato de 5 millones, donde el año que viene, si juega bien, pues o se lo rechazarán y firmarán otro contrato por la mínima o aceptarán esa opción, pero bueno, que es un buen contrato para Batum. Y lógicamente el fichaje de Brook López, que creo que es muy top porque son 2 años, 18 millones, que sí, que Brook López no se merecía esos millonazos que estaba cobrando en Milwaukee, pero que es un tío que por 9 millones de euros es un chollo porque sigue siendo un buen defensor interior y que, sí, lo vimos en playoffs contra los Pacers, Brook López no está para jugar 30 minutos en un partido de playoffs, pero si Brook López le sacas y juega 16, 17 minutos, ahí sí que te va a ser efectivo porque es un tío que te va a lanzar de 3, que eso es muy importante porque te va a dar un jugador un poco distinto a Brook e Ivica Zubac, lo cual está muy bien, pero te sigue dando un gran intimidador interior, un gran defensor y lo que os digo, un perfil distinto porque en vez de ser un finalizador interior como Zubac, te da un finalizador exterior que te puede dar situaciones de pick and pop y que te puede abrir el campo, por lo cual me pareció una muy buena adquisición porque de nuevo es un contrato de 2 años. Además de esto, hacen un traspaso donde es verdad que dan a Norman Powell, pero realmente los Clippers ya habían dicho que no querían pagarle, por ende tenían que traspasarle porque era su último año y traspasan por John Collins, un tío que ya sabéis que yo por activa y por pasiva he dicho que ha sido uno de los jugadores más infravalorados esta temporada. De verdad, John Collins ha sido muy bueno en Utah. Yo quería que, yo os lo dije 100%, quería que fuese un equipo, no sé si un super contender, pero por lo menos un equipo que de verdad fuese a competir este año, porque es un tío que ha demostrado que puede ayudar a un equipo que quiere competir, porque aporta muchísimo en el rebote, es un jugador que es atlético, además está tirando bien de 3 y si va a un equipo contender, lógicamente se va a esforzar en defensa. Es una pieza que creo que va a ser muy buena al lado de Zubac. Es que de verdad que me parece muy buena, sobre todo entre Zubac y Kawhi. Lo mismo que dijo Chupo con Durant, va a hacer también un poquito ese trabajo sucio de que no tenga que, por lo menos, no tanto como Jabari, porque Jabari es mucho mejor defensor, pero le va por lo menos quitar emparejamientos físicos a Kawhi en esa posición del 4, lo cual está muy bien y creo que le favorece mucho a Kawhi. Y, lógicamente, consiguen a Bradley Beal, por eso digo que estuvo muy bien el movimiento al final por John Collins, porque ese puesto que cumple Norman Powell, a lo mejor Bradley Beal no lo cumple tan de élite como tuvo Norman Powell el año pasado, pero Bradley Beal va a seguir dándoles 17-18 puntos por lo menos por partido eficientes a los Clippers y con eso tienen suficiente y al final por un contrato de 5 millones anuales, que sí, el año que viene, lógicamente, Bradley Beal no va a aceptar ese contrato, pero si el año que viene pueden pactar con él algún contrato por la mid-level de unos 10-12 millones, creo que estará más que contento con eso Bradley Beal, pero al final realmente va a ser el primer año de su carrera donde va a estar un equipo realmente competitivo, donde va a optar a ganar un campeonato, entonces creo que va a poder resarcirse un poquito de estas temporadas que ha tenido en los Phoenix Suns, donde ha sido extremadamente criticado, no realmente por su juego, sino principalmente por su contrato, entonces creo que va a sentirse muy liberado y en este nuevo entorno, donde parece que hay también bastante buena química en el equipo, creo que va a poder desarrollar un gran juego
Y lógicamente tienen a James Harden como capataz del equipo, que se está reinventando ya como más un playmaker, pero que sigue demostrando que es un jugadorazo. Yo os dije que el año pasado James Harden me pareció que tuvo un temporadón, para mi gusto muy infravalorado, porque creo que también mucha gente el año pasado no vio tanto a los Clippers, pero vamos, que James Harden creo que sigue estando a un nivelazo y que creo que a esta plantilla le da muchísimo. Pero, lógicamente, para terminar el vídeo, ya sabéis que hay un jugador al que gira alrededor de todo esto, y ese jugador es nuestro señor de aquí, Kawhi Leonard. Es lógicamente el factor X de todos los años de los Clippers, y este año más que nunca, porque los Clippers, o mejor dicho la conferencia oeste, ha demostrado en estos últimos playoffs que más que nunca la temporada regular es importantísima, porque un par de partidos arriba puedes estar el cuarto y un par de partidos abajo puedes estar en play-in. Entonces Kawhi más que nunca tiene que tratar de estar lo más sano posible. Lógicamente es fácil decirlo, pero hombre, que por lo menos juegue 65 partidos estaría bien. Si juega 50 va a ser un poco más problemático, pero bueno, si juega unos 50, o sea, mejor unos 65, 68 partidos sería lo ideal. Y nada, lógicamente viene a hacer una temporada, para haberse unido tarde a la temporada, hizo una muy buena temporada, o sea, 32 minutos, 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 1,6 robos, 0,5 tapones, tirando un 50% de tiros de campo, un 41% de 3 y un 81% de tiros libres. Está increíble, Kawhi sigue siendo increíble, a mí me encanta, o sea, es que a mí me encanta Kawhi, es la hostia. Y a ver, lo que os digo, todo va a enmarcarlo su salud, tanto su temporada como la temporada de los Clippers, pero creo que si se mantiene relativamente sano con la buena gestión que ha hecho los Clippers de la plantilla, lógicamente es una plantilla mayor, pero es una plantilla veterana que sabe jugar bien al baloncesto y que además con jugadores como Derrick Jones Jr., John Collins, Chris Dunn, o sea, siguen teniendo jugadores que tienen físico, que tienen velocidad, que tienen capacidad atlética y no son todo, por así decirlo, vejestorios sin físico. Entonces creo que eso también es importante reseñarlo, así que además, que bueno, lógicamente no he dicho nada, pero también tiene la plantilla a Ivica Zubas, que no he comentado nada de él, pero bueno, que viene a hacer una temporada All Defense, que es un fantástico jugador, que tiene un juego de gancho increíble, que supongo que va a seguir mejorando, porque es que este tío es increíble. Y nada, lógicamente lo que digo, Kawhi, ya lo vemos en playoffs, sigue siendo la bestia que es cuando quiere, y si se consigue hacer una temporada más o menos similar a esta, de unos 20 puntos por partido, donde tampoco se exponga un montón, pero que juegue, o sea, que tampoco tenga un esfuerzo límite en su cuerpo, pero que juegue más partidos, creo que va a ser importante para el equipo, para también rodarse más. Y lógicamente el año que viene tendrán su última oportunidad, por lo que he dicho de los contratos que han hecho muy bien, pero hombre, su principal oportunidad es este año, porque el año que viene mejorarán más sus rivales, ellos serán un poquito más mayores y hombre, tampoco estará Chris Paul, no sabemos si conseguirán renovar a Bradley Beal, qué harán con John Collins. Entonces más que nunca, lógicamente, tienen que tratar de ganar ahí esta temporada. Entonces, lógicamente tiene un poquito de presión, pero es lo que hay. Y nada, por terminar, no os recomiendo que os quedéis un momento, y es que simplemente me apetecía dar una mención honorífica a estos 5 equipos que creo que han hecho también muy bien las cosas. Los Spurs, con el draft que hicieron, que fue muy bueno, y con un par de movimientos que han hecho, pero creo que han estado muy bien, con Kelly Olynyk y Luke Cornet. Los Grizzlies, me gustó mucho el traspaso que hicieron de Bane, porque también subieron el draft para coger a Cedric Howard, que ya sabéis que me gustaba mucho y que creo que va a encajar muy bien. Creo que van a darle más protagonismo a los Gigi Jacksons, Vince Williams. Creo que es un equipo que también logró una buena renovación de Aldama. Creo que ha hecho las cosas bien, además firmado a Jerome. Luego los Knicks creo que tenían poca flexibilidad, pero traer a Jordan Clarkson, conseguir a Gerson Yabusel, Diawara, es verdad que no, a lo mejor no tiene un impacto real, pero bueno, a la larga puede ser un jugador interesante para ellos. Pero bueno, sobre todo Yabusel y Jordan Clarkson, sé que son 2 tonterías, pero es que son 2 tonterías que cambian por completo el panorama de los Knicks. Luego los Charlotte, lógicamente, o sea, hemos hecho un draft increíble y en la agencia libre, pues es verdad que no hemos hecho muchas cosas, pero la renovación de Trey Mann es buena y el traspaso de Colin Sexton es increíble. Y luego los Wizards, que traer a Cameron Whitmore por 2 segundas rondas, de nuevo hacer un draft para mi gusto muy bueno, creo que respalda de nuevo una muy buena postemporada por parte de los Wizards. Entonces, lo que os digo, ya me diréis qué os ha parecido este vídeo, qué os ha parecido justo este tipo de vídeo, hablar de más de equipos que de jugadores. La verdad que a mí, lo que os digo, me gusta mucho, pero también tiene mucho trabajo. Entonces os animo a que dejéis un buen like, que os suscribáis y que comentéis en el vídeo que os ha parecido. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.